Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos aproximadamente diarios de reflexión de nuestra mini clase de Teología y Biblia, donde también se nos da la invitación a después orar con el Señor, estar con nuestro Dios. Gracias por acompañarnos con Misioneros del Amor de Dios, y nuestra intención es siempre expander la palabra de Dios a mucha gente más, para que mucha gente viva y experimente lo que es el amor de Dios. Por eso nos llamamos Misioneros del Amor de Dios. Queremos que la gente sienta en sus vidas el inmenso amor de Dios y que lo amen igualmente, que se cree esa relación de amor entre unos y otros, entre Dios y nosotros. Bien, vamos a prepararnos sentándonos en algún lugar con nuestra espalda recta. En un momento más les digo de qué vamos a hablar el día de hoy. El tema, que ya lo leyeron muchos de ustedes en el título, pero vamos a prepararnos, nos sentamos con la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Te invito a invitar al Espíritu Santo. Dile algo así como: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu gracia, de tu amor, de tu presencia. Tú transforma en mí, Señor, lo que necesite ser transformado. Por favor, purifica en mí lo que necesite ser purificado. Yo por mi parte me arrepiento de cualquier pecado que me aparte de ti, de cualquier cosa que haya hecho que te haya entristecido a ti, o que haya ofendido a algún hermano. Te pido perdón por todo ello, y de igual manera pido perdón a mis hermanos si a alguien le lastimé. No quiero hacerlo nunca, Señor, ilumíname, guíame para nunca hacerlo más. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Respira profundo, mi hermana, mi hermano, y al respirar una vez más invitamos al Espíritu Santo a que entre en el aire que respiramos. Abrázalo en tu interior. Vamos a decirle todos juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El título de hoy, mis hermanos, se llama ¿Cómo viven los que son de una iglesia realmente de Dios? Habrán notado, mis hermanos, que hago mucha insistencia en lo que es una buena iglesia, una buena religión, el participar en una buena iglesia, el que vivamos la fe en familia, en comunidad, porque, mis hermanos, la razón por la que lo insisto en esto, hay mucha gente desviada hoy en día. Mucha gente que ha caído en el engaño, y el enemigo es el que está feliz. El que los ha engañado les ha hecho creer a mucha gente que no necesitan participar y comprometerse en una iglesia, especialmente en una buena iglesia. Les ha hecho creer a mucha gente que basta que escuches un YouTube, o que lo veas en tu casa, o que te acuerdes de Dios de vez en cuando, que con eso es suficiente. ¿Saben cuál es una de las excusas más torpes que escucho a veces de mucha gente? Es que Dios está en todos lados. Claro que está en todos lados. El problema no es Dios, el problema eres tú. El problema es que tú no estás con Dios en todos lados. Por eso Dios dejó a su iglesia, a su familia, para que tú allí te encuentres con Él, recibas guía, recibas orientación, enseñanza, y muy importante, mis hermanos, que sirvas a los demás y seas servido por los demás, para que desde allí proclamen el reino de Dios. No, el problema no es Dios, el problema eres tú, soy yo. Yo soy el que no estoy con Dios, porque Dios está en todos lados, también está en la cantina Dios. ¿Y de qué les sirve a los borrachitos que están allí que Dios esté en todos lados? Ellos no están con Dios. No, mis hermanos, el problema no es Dios, somos nosotros. Por eso insisto mucho en acudir a una buena iglesia. Bueno, ¿qué frutos hay, acuden, o qué frutos se encuentra uno cuando estamos en una buena iglesia? ¿Cómo vive la gente que está en la presencia de Dios? Para esto les quiero leer una iglesia ejemplar. No es la única, pero fue la primera. La iglesia de los primeros cristianos en Jerusalén. Cuando los apóstoles reciben la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, salen a predicar, a convertir, a hacer milagros. Les voy a hablar de los 5 signos del Espíritu Santo en una buena iglesia. ¿Cuáles son los 5? Ese va a ser otro tema que les voy a dar. Y le voy a dar quizás 6 porque hay otro más. Bueno, el caso es que esa primitiva comunidad, mis hermanos, vivió de una manera tan hermosa. Vean Hechos de los Apóstoles. Actas de los Apóstoles es el mismo libro. Capítulo 2, versículos 46 y 47. Está hablando de cómo vivían los primeros cristianos. Y dice así:
todos los días se reunían en el templo. A ver, pausa, mis hermanos. Era gente que tenía familias, era gente que trabajaba, era gente que tenía ocupaciones como todo mundo. Y dice, todos los días se reunían en el templo con los apóstoles. ¿Cómo que todos los días? ¿Qué no se supone que es nomás una vez a la semana? ¿Qué no es como la gente dice, nomás con que vaya a misa el domingo ya es suficiente? Mis hermanos, cuando el amor por Dios es muy grande, es como el amor de dos novios. No se quieren ver nada más una vez a la semana. Si de veras se aman, se quieren ver todos los días. Y así o más intenso tiene que ser nuestro amor con Dios. Todos los días se reunían en el templo, quizá después de trabajar por las tardes. A veces por la noche se reunían en el templo y en casas, mis hermanos. Y dice, y partían el pan en las casas. Esa es la celebración de la Eucaristía, mis hermanos, la Santa Misa. Y partían el pan en las casas. Además de ir al templo a rezar, luego se juntaban en casas y celebraban la Santa Eucaristía, uno de los apóstoles con el pueblo que estaba allí, en diferentes casas, no nada más en una, porque no cabían todos en una casa. Y sigo leyendo. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es algo que caracteriza, mis hermanos, a una buena iglesia. La gente se junta, comparte los alimentos y lo hace con alegría y sencillez. Los buenos cristianos, mis hermanos, nunca van a la iglesia a presumir cosas, ni ropas, ni vestidos, ni zapatos, ni modas, ni nada. Uno va a la iglesia a convivir con sencillez con los demás. Está bien si te vistes bien, no importa. Ponte la mejor ropa, qué hermoso. Dios se lo merece, pero no vas para que te alaben a ti ni te aplaudan a ti. Vamos con sencillez de corazón a convivir con los hermanos, en alegría y sencillez. Pero sigo leyendo, no termina allí lo que hacían. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Alabar a Dios, mis hermanos, es la esencia de la Santa Misa. Alabar a Dios. Y eran estimados por todos. Bueno, al principio todavía no creaban enemigos, todo el mundo los quería. Después hubo gente que se sintió con envidia, con coraje, porque obviamente ellos predicaban cosas que a ellos no les gustaba, como el que dejaran sus vicios, que dejaran sus pecados. Pues hay mucha gente que no le gusta que le digan eso. Por eso los empezaron a perseguir. Pero vean lo que sigue. Y cada día añadía el Señor a la iglesia a los que iba llamando para salvarlos. ¿Ven dónde está el lugar de salvación, mis hermanos? No dice, y cada día Dios le decía a la gente que se quedara en su casa y que allí en la tele o con el celular iban a ser salvados. No dice eso, mis hermanos. Dice, el Señor los llamaba a la iglesia para después salvarlos. La iglesia es la familia, el instrumento de salvación que Cristo nos ha dejado. Todo eso es la iglesia y mucho más, mis hermanos. Y mucho más vamos a hablar en futuras clases. Por eso no les extrañe que constantemente esté insistiendo, no te engañes. Ahora, las iglesias, les explicaba ayer, no tiene que ser en un templo. Hay iglesias que se juntan en casas, en lugares donde no hay templos o en lugares donde los templos no ayudan mucho, donde a veces los predicadores no ayudan mucho, mis hermanos. Se da el caso. O es algún pastor, ministro, sacerdote que a lo mejor no ayuda a la gente. No digo que sea malo, pero no necesariamente todos son tan buenos. Se necesita que te lleven en el caminar con Dios. Pero bueno, ese es otro tema más grande a tratar en otro día. ¿Cómo viven los que son de una iglesia realmente de Dios? Así, mis hermanos, creciendo, recibiendo salvación, recibiendo enseñanza, alegres, contentos, felices unos con otros. Muy importante esto, mis hermanos. Así que el día de hoy te voy a invitar, mi hermana, mi hermano, para que le preguntes a Dios en tu oración. ¿Estoy en una iglesia buena? ¿Estoy asistiendo por lo menos una vez a la semana a la Santa Eucaristía? Y aparte recibiendo en mi iglesia otra enseñanza entre semana. Mis hermanos, porque yo les digo que siempre es indispensable tu asistencia a misa cada domingo, tu oración diaria es indispensable, es comida necesaria, comida que es muy necesaria. Y la otra cosa es por lo menos una clase. Eso es para empezar. Hay otras dos cosas que le tenemos que ofrecer a Dios. Pero para empezar, una clase entre semana que te den en tu iglesia. Algunos la toman vía Zoom, otros en persona. La formación espiritual, porque la misa no es para dar enseñanza. Hay una breve enseñanza en la predicación
pero no es suficiente tiempo. La misa es principalmente para adorar a Dios y convivir en la comunidad con Dios. Pero para la enseñanza tiene que haber otra clase entre semana. Bueno, quédate platicando con Dios y pregúntale, si no me crees a mí, pregúntale, Señor, ¿quieres que vaya a una buena iglesia? ¿Quieres que crezca contigo, que aprenda? ¿Que ore todos los días? Pregúntale y verás lo que Dios te contesta. Abre la Biblia y deja que te hable Él. Una vez que abres la Biblia, deja que te hable el Señor a través del versículo que Él te quiera dar. Quédate platicando con Él y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.